El tío de Mustafa nos llevó a la parte nevada de la montaña. Caminamos por las rocas y por arriba y debajo de peñascos. Yo me rezagaba, ya estaba cansado y fatigado. ¿Cuándo vamos a ver el arca? Y de pronto vimos hacia abajo y ahí estaba este enorme y sorprendente navío. Estando dentro, notamos que las paredes y el piso no eran de piedra o tierra, sino que estaban hechas de madera. No se trataba de una cueva. Entonces supimos que habíamos encontrado el arca. En lo alto de una montaña de Turquía oriental, escondida dentro del hielo glacial, hay un importante eslabón que nos une a nuestro lejano pasado. Los reportes indican que hay un navío de madera de 5.000 años de antigüedad con establos y jaulas a bordo. Esta noche, gracias a testigos oculares, descubrirán por primera vez la historia que se esconde tras la leyenda del Arca de Noé. Verán fotografías aéreas jamás antes vistas e imágenes de satélite que dan una sorprendente prueba sobre el misterio que yace en lo alto del monte Ararat. Escucharán testimonios fascinantes de personas que han visto y fotografiado este antiguo navío. Al final de este programa sabremos por primera vez respuestas a las preguntas que han confundido a los historiadores durante miles de años. ¿Podría ser cierta la antigua leyenda? ¿Es esta el Arca de Noé? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Secretos Revelados. Hoy estamos a punto de embarcarnos en la primera parte de un viaje increíble para descubrir las respuestas a uno de los grandes interrogantes de todos los tiempos. ¿Existe alguna prueba que muestre si en verdad hubo un diluvio universal como la Biblia asegura? ¿A qué responde una extraña embarcación vista hoy a 2.000 metros de altura en el monte Ararat? ¿Puede ser el Arca de Noé? ¿Qué nuevos descubrimientos nos ofrecen las fotos satelitales en nuestra búsqueda del Arca? Os invito entonces a compartir tal vez el misterio más fascinante desde el principio de la humanidad. Nuestra búsqueda del Arca de Noé no se refiere a ninguna misión religiosa. Antes que nada, esta es una búsqueda arqueológica para determinar si este antiguo misterio es cierto o es una fábula. Finalmente, nuestra búsqueda es para encontrar a la propia arca. El arca es quizás el artefacto religioso más debatido y conocido en el mundo. Investigadores de arte y estudiantes se han hecho preguntas muy serias y controversiales. En realidad fueron llevados a bordo cientos de animales en un inmenso bote para sobrevivir a un diluvio devastador. ¿Cómo es que un bote, inclusive uno inmenso, abrigó a todas las especies de animales del mundo de hoy? ¿Cómo pudieron 8 personas hacerse cargo de cuidar y alimentar a todos esos animales durante todo ese año? Hay varios reportes de personas que afirman haber visto el arca en el monte Ararat. Y sin embargo, docenas de expediciones que han subido en su búsqueda han vuelto con las manos vacías. Ya sea que esté arriba o no. ¿Los testimonios reportados del arca sobre el monte Ararat en Turquía serán ilusiones de fanáticos religiosos? Tal vez solo sean reportes oculares inocentemente equivocados. Si es así, ¿qué relación tienen la madera tan antigua y los artefactos encontrados en lo alto de esta montaña sin árboles? Durante muchos años pensamos que las respuestas a estas preguntas se habían perdido con el tiempo. Pero ahora la tecnología moderna y nuevas exploraciones arqueológicas están empezando a aclarar muchos de los secretos olvidados hace tiempo de la historia de Noé. A mediados de 1950, el monte Ararat finalmente reveló su primera pista física del siglo XX acerca de la existencia del arca y su ubicación. Ese sería el comienzo de una serie de exitosos días descubriendo los secretos del arca. Un ingeniero en demoliciones francés llamado Fernand Navarra llegó a interesarse en el arca mientras servía en el ejército cuando era joven. Navarra inició la primera de una serie de expediciones al monte Ararat en 1952. Nuestros guías kurdos nos habían abandonado en el nivel más bajo de la montaña, así que hice lo posible por seguir yo solo. No iba a poder encontrar el arca al descubierto, pero sí vi una sombra oscura bajo el hielo glacial. Entonces supe que debía regresar para descubrir lo que podía ser. Navarra volvió en julio de 1955 acompañado de su pequeño hijo Rafael. Lo que vemos aquí es una película filmada por Fernand Navarra y su hijo durante la expedición. 1955 fue un año caluroso y se derritió gran parte del glacial. Yo sabía que si tenía la oportunidad de ver el arca, podría ser ahora. Rafael fue el primero en ver algo.
Cuidadosamente, Navarra se fue introduciendo dentro de una profunda hendedura de 4.050 metros de altura. La madera se veía con facilidad, pero estaba congelada en el hielo. En ese momento no tenía idea de lo grande que era. Lo que Navarra extrajo del hielo fue un madero cortado con hacha de 1,5 metros. Yo había soñado con esto. Rafael y yo estábamos tan emocionados como si fuera Navidad. Traté de bajarlo de la montaña atravesándolo en mi mochila. Estaba muy pesado. No podía equilibrarme. Me sentí muy mal por tener que partirlo, pero de todos modos hubiera tenido que hacerlo después para que lo examinaran. Fue motivo de orgullo y un largo sueño hecho realidad. Pero, ¿en verdad era madera del Arca de Noé? Se determinó que el tipo de madera que descubrió Navarra no se encuentra cerca del Monte Ararat, ya que no hay ningún bosque a 400 kilómetros alrededor de esa montaña. El propio Navarra llevó a examinar un fragmento de madera a 3 laboratorios, y todos ellos coincidieron en que la antigüedad de ese material era de 5.000 años, acorde con la historia bíblica del diluvio. Pero hay mucho más. En instantes seguimos investigando el enigma del Arca de Noé. Sobre la historia de Noé proviene del Génesis en la Biblia. Nuestras investigaciones alrededor del arca comienzan con una simple pregunta. ¿Por qué Dios quiso destruir al mundo y a casi todas las personas y animales que había en él? Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este punto. La Biblia dice que Dios decidió destruir las cosas vivientes porque el hombre estaba viviendo en corrupción. Aparte de otros pecados que hayan cometido aquellos hombres, los registros arqueológicos demuestran que era una especie increíblemente violenta. Bueno, es cierto que la violencia siempre ha sido parte del ser humano. La mayoría de los escritos de los antiguos griegos y hebreos indican que había demasiada corrupción y brutalidad entre la gente. Se cometían muchos crímenes y en verdad la vida humana era despreciable. Pero Dios vio que un hombre y su familia eran rectos. El hombre al que llamaban Noé. La Biblia nos dice que Dios le habló directamente a Noé diciéndole: voy a acabar con todas las personas por quienes la tierra está llena de violencia. Así pues, las destruiré. La lectura de la Biblia nos cuenta algo sobre Noé. Lo que sabemos es que tenía una esposa. Juntos tuvieron 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Ya que Noé era un hombre justo que caminaba con Dios, todos ellos, incluyendo a las esposas de los hijos de Noé, podrían librarse del diluvio. Solo 8 personas en total. Hay quienes afirman que la historia de Noé y mucho de la Biblia no son más que antiguas leyendas con un poco de base y verdad. Pero cuando los científicos han ido en busca de hechos, se han encontrado con algunas sorpresas. Charles Berlitz, autor de muchos libros, incluyendo El Arca Perdida de Noé, es un gran lingüista que ha estudiado a fondo lo que se dice del diluvio y de Noé. En todas las culturas que he estudiado, la historia de Noé y el diluvio son, como quien dice, idénticas en todos los diferentes idiomas antiguos, ya sea persa, babilonio, antiguo egipcio, chino, sánscrito. Lo único que es distinto a veces es el nombre de Noé. Esto no solo aparece en la Biblia cristiana, sino también en el Corán, que es como la Biblia, pero islámica. Ahí cuenta la historia de Noé, o Nuh en arábigo, quien escapa del diluvio en un arca con su familia. Estas declaraciones apoyan la leyenda de Noé.
¿Pero existe alguna evidencia arqueológica que respalde estas historias? Los testimonios fueron encontrados en varias tablillas cuneiformes acadias, sumerias y babilónicas que ahora se encuentran en el Museo Británico. Se han encontrado testimonios del diluvio en ciertos caracteres chinos, los cuales realmente datan de hace mucho tiempo. Encontramos evidencia histórica de ambos, de Noé y el diluvio. 272 referencias, para ser exactos, en cada civilización y cultura alrededor del mundo, incluyendo las culturas azteca e inca que descubrieron los españoles en el Nuevo Mundo. La altura del monte Ararat llega a cerca de los 5,000 metros, cubriendo unos 38 kilómetros cuadrados. Por una perspectiva personal de esta amenazante montaña y sus interminables retos, visitamos al Dr. John Morris, un profesor geólogo que lleva 15 expediciones al monte Ararat. Son muchas las montañas que he escalado, pero el monte Ararat creo que es brutal. Es lo peor que he podido escalar. Si mira uno la montaña desde la parte sur, se ve que es un cono volcánico muy lindo, pero por el otro lado hay un cañón increíble llamado el Ajora Gorge. Mide casi el doble de altura que el Gran Cañón. Hay paredes rocosas verticales que son inescalables. Está cubierto de hielo todo el año y ese hielo está desgastando las capas volcánicas, produciendo avalanchas. Todas las tardes se produce una tormenta sobre la montaña y a veces el viento corre a más de 160 kilómetros por hora. Pero ni las siniestras leyendas ni los peligros al escalar han hecho desistir a miles de personas de buscar determinadas respuestas. Han estado retando a la montaña durante cientos de años. Sabemos que el sumo sacerdote caldeo, el historiador Berosis, visitó el sitio como en el año 475 AC y describió un considerable fenómeno que presenció, diciendo que era muy sencillo descender al arca en lo alto del glaciar donde se encontraba. Jerónimo, que fue historiador egipcio en el año 30 AC, fue el autor de una historia de la antigua Fenicia, donde menciona la existencia del arca sobre el monte Ararat. En el mismo periodo, también Nicolás de Damasco, el biógrafo de Herodes el Grande, contó del desembarque del arca cerca de la cumbre del Ararat y reportó que todavía había madera allí. De acuerdo a la Biblia, el Señor instruyó a Noé para construir el arca de ciprés para poder sobrevivir al diluvio. Obviamente el ciprés tenía que ser muy fuerte. ¿Qué clase de madera era exactamente? Esa madera lleva un proceso diferente al de las demás. En Israel, en los viejos días, tenían un árbol muy particular. Le separaban la corteza, recogían la savia y la usaban como pegamento. Cuando se endurecía no podía romperse, ni siquiera se rompía de las orillas. No hay árbol de triplay, pero tenemos triplay. Quizás es ciprés procesado, una especie de proceso de laminado. Sea o no procesada, se usó esa madera. La embarcación fue increíblemente fuerte debido a sus inmensas proporciones. Una longitud de 300 codos por 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Un codo medía como 45 centímetros. ¿Qué tan grande era? Tenía 1.500.000 pies cúbicos de espacio por dentro, lo que equivale a 70 vagones de tren. Para poder tener una mejor perspectiva, hay que pensar en un edificio de 4 pisos y como de una calle de largo. Ahí la tienen. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca con planta baja, primer y segundo piso. La construcción del arca duró muchos años. Los vecinos de Noé llegaron a reírse y a burlarse de él y su familia hasta que se completó el trabajo. La construcción a mano de una embarcación de esa dimensión tan enorme confunde la mente. ¿Cómo le fue posible a Noé haber construido el arca a tan grande escala, como lo indica la Biblia, sin el uso de la tecnología moderna? Si vemos las evidencias que nos aportaron antiguas civilizaciones, descubriremos que entre más retrocedemos, más sorprendentes serán sus logros. Los antiguos minoicos eran muy avanzados. Algunas de las reconstrucciones de sus templos que fueron destruidos catastróficamente revelan que tenían tremendas habilidades. Habilidades arquitectónicas en diseño artístico. Vemos sus piedras grabadas, ventilación natural y aire acondicionado. Cuando uno va a Egipto y ve algunos de sus artefactos, muchos de ellos son electrochapeados. Algunos han sido encontrados literalmente en todo el antiguo mundo. También eran capaces de hacer baterías y generar electricidad. Incluso los mayas pudieron calcular el año solar a que fuera 365.2420 días con un error de exactitud de 2/10 milésimos de día.
O podemos ver a esta mujer que fue enterrada hace más de 2100 años y hoy su cuerpo está conservado perfectamente como para ser examinado por un técnico de rayos X. Por esta información llegamos a la conclusión de que, de hecho, los antiguos hombres tenían una tecnología altamente desarrollada, lo suficiente como para construir una embarcación del tamaño del Arca de Noé. En instantes, en Secretos Revelados, seguimos investigando uno de los mayores misterios de todos los tiempos, el Arca de Noé. Si ustedes tienen un secreto para revelar, llámenos a nuestro Movicom 411-7964. 411-7... A mediados del siglo XIX, las comunicaciones ayudaron a que el mundo se hiciera más pequeño. Occidente tuvo acceso a distintos reportes de testigos del Arca de Noé. Corría el año 1829 y el físico alemán Friedrich Parrot fue el primer explorador occidental en escalar el monte Ararat. Antes de escalarlo, Parrot visitó la catedral armenia en Ermiatsin, en la Armenia soviética. Ahí vio la cruz que se decía haber sido esculpida en la madera traída del Arca de Noé en el año 318 después de Cristo. Parrot escribió que la cruz medía 30 centímetros de alto por 22 de ancho y que era de color café. Desde Ermiatsin, Parrot escaló a un nivel de 2000 metros, donde llegó a la villa Ajora, donde estaba localizado el monasterio de San Jacobo. Ahí él vio manuscritos antiguos y reliquias del arca. Parrot continuó su camino hacia la cima del monte Ararat, pero no tuvo éxito en localizar el arca. En junio de 1840, 11 años después de la expedición de Parrot, el monte Ararat sufrió un tremendo terremoto. El monasterio y más de 200 hogares fueron destruidos por el terremoto. Hubo pocos sobrevivientes. El monasterio de San Jacobo y sus reliquias prácticamente desaparecieron bajo una avalancha de rocas provenientes de la montaña, dejando atrás el Ajora Gorge, un escabroso desfiladero más profundo que el Gran Cañón. A través del siglo XIX, aventureros, exploradores y personas de fe organizaron expediciones para encontrar el arca. He estudiado casi toda prueba conocida del arca en el monte Ararat. En los últimos 150 años ha habido testimonios y se han considerado detalladamente. He comparado 34 de estas pruebas y descubrí que hay una tremenda consistencia entre los testigos oculares, aunque jamás se hayan conocido. Cuando terminaron de construir el gran navío, Dios le ordenó a Noé que llevara dentro del arca a 2 ejemplares de cada especie, un macho y una hembra. El juntar a todos esos animales no habrá sido una tarea virtualmente imposible, una hazaña más allá de toda probabilidad. La Biblia dice que los animales llegaron al arca. En este caso nos preguntamos, ¿cómo supieron llegar los animales a este lugar? Creemos que instintivamente ellos quizá tuvieron el presentimiento de lo que iba a pasar, que este inminente desastre estaba a punto de suceder. Y siendo así, fueron guiados o tal vez impulsados a ir en busca de un lugar más seguro, y así los animales subieron al arca. A pesar del enorme tamaño del navío de Noé, surgen muchas preguntas serias que claramente retan la credibilidad de la historia del arca. Ahora mi pregunta es muy simple. ¿Cómo se llevan a bordo 2 animales de cada especie? Solo la cantidad y el peso podrían volcar una flota de arcas. No pienso que hay que creer a ciegas la historia. Los registros bíblicos en realidad no dicen que estuvieran todas las especies de animales del mundo dentro del arca.
Muchas clases estaban en los océanos, ballenas y otras criaturas de diferentes tipos y, por supuesto, la mayoría de los insectos tampoco estaban incluidos en el arca. Por estudios que varios hemos hecho, estimamos que podía haber entre 2.500 y 20.000 diferentes clases de animales a bordo del arca de Noé. Cada familia de criaturas en la Tierra hoy en día posee solo un par de ancestros. Por ejemplo, no importa que existan más de 300 variedades de canes en el mundo debido a su selectividad. Solamente tienen un ancestro en común. A mediados del siglo XIX, George Smith, grabador de oficio, acostumbraba a ir al Museo Británico a la hora de la comida. Yo no tenía un entrenamiento arqueológico, pero mi fascinación por las cosas históricas naturales era interminable. Mi mayor interés era por los artefactos de la antigua Asiria. Aunque jamás había estado en esa parte del mundo, había leído mucho sobre las culturas del Medio Oriente y estaba cautivado por el tema. Como visitante frecuente, Smith entabló una amistad con el director del museo, quien estaba impresionado por la inteligencia de este hombre y su entusiasmo. A Smith se le ofreció un trabajo especial. Necesitaban a alguien para que uniera algunas de las 25.000 tablillas de barro cuneiformes de origen desconocido encontradas en la antigua ciudad de Nínive del siglo VI a.C. Los siguientes 10 años los dediqué a unir esas tablillas de barro, pero eran más que un rompecabezas. Lo que logré descifrar de ellas tuvo un efecto profundo en el mundo de la arqueología. En 1872, después de una década de trabajo, Smith hizo una declaración de la sobrevivencia de un barco a un gran diluvio y de su reposo sobre una montaña, del envío de una paloma que no encontró un lugar donde detenerse. La historia contada en esas tablillas, conocidas como Epopeya Gilgamesh, es exactamente paralela a la historia de Noé en la Biblia, sugiriendo que los testimonios bíblicos son más que una leyenda. Los asombrosos descubrimientos de George Smith despertaron una gran curiosidad científica y avivó un enorme interés del público por el arca y su posible descubrimiento. Esto originó muchos intentos de aventureros y exploradores de aquel tiempo a escalar el monte Ararat en busca del arca. En 1876, James Bryce, un estadista británico altamente respetable, jurista y autor, viajó al monte Ararat. Ahí Bryce empezó el primer registro por intentar escalar solo la montaña. En su recorrido descubrió una madera cortada a mano, parcialmente petrificada, de 1.20 de largo por 12 centímetros de ancho. Fue encontrada cubierta de nieve a un nivel de 4.200 metros. La mayoría de los diarios de aquel tiempo, incluyendo al New York Times, publicaron la historia de Bryce, indicando su descubrimiento del Arca de Noé. Pero la nueva teoría de la evolución de Darwin estaba ganando popularidad. El testimonio de Bryce, el cual apoyaba creencias tradicionales religiosas, fue completamente ignorado. En 1883, el gobierno turco envió una expedición al monte Ararat para examinar los daños de un reciente terremoto. Un equipo de expedición reportó el descubrimiento de una parte de la proa de un navío muy antiguo sobresaliendo del hielo a 4.200 metros de altura. Se tomaron medidas, entraron al arca y el equipo reportó haber visto varios establos y jaulas dentro de un gran navío. Desafortunadamente, los reportes turcos generaron un interés muy vago, otra vez debido a la popularidad del momento de la nueva teoría de la evolución de Darwin. La larga tarea de juntar a los animales dentro del arca ya estaba por terminar. Entra al arca tú y toda tu familia, le dijo Dios a Noé, porque descubrí que tú eres recto en esta generación. Aquellos que llegaron a presenciar el espectáculo lo consideraban una tontería. Dios le aseveró algo a Noé, que en 7 días enviaría lluvia de los cielos y que borraría de la faz de la tierra a toda criatura viviente que hubiera formado. Con mucho pesar y sin ninguna alternativa, Noé tuvo que cerrar la puerta de la gran arca. La gente siguió burlándose de él, sin saber que la devastación y la muerte estaban por llegar.
Después de la pausa, seguimos descubriendo los enigmas del Arca de Noé. Reunión, perfecto, después te digo, bien. ¿Qué secreto encierra esta misteriosa embarcación en el Monte Ararat? ¿Podría construirse un barco con las especificaciones del arca y además resistir fuertes lluvias y tormentas durante 40 días? ¿Era el arca segura y estable sobre el agua? Muchas preguntas y algunas posibles respuestas. Algunos eruditos rechazan la idea de que un bote de madera del tamaño del Arca de Noé pudiera ser apto para navegar. Cuando se habla del diseño y la construcción del arca bíblica, hay varias razones importantes que no deberían existir. 1, la tecnología que se necesitaba no existía. 2, cualquier barco moderno tendría más dificultades en mejores condiciones de clima que el del diluvio bíblico. No es lógico que la madera del Arca de Noé hubiera sobrevivido más de unas horas en esas condiciones. Para examinar este punto, llevamos un modelo del arca a un laboratorio marino para ver qué tanto podría resistir el oleaje y otras presiones hidráulicas cuando se sometiera a olas irregulares encontradas en el océano. El arca fue considerada no solo apta para navegar, sino excepcionalmente estable. Luego el tanque de prueba duplicó las olas equivalentes a marejadas de 60 metros, y de nuevo el arca no solo fue apta para navegar, sino fue extraordinariamente estable. En 1902, George Hagopian, un niño armenio de 8 años, nacido en el lago Van en Turquía, se convirtió en el testigo ocular más joven del arca jamás registrado. El joven George acompañó a su tío al monte Ararat. Ese verano fue particularmente caliente, haciendo que el arca fuera visible y de fácil acceso para el niño y su tío. Se veía enorme, más grande que cualquier edificio que jamás haya visto. Mi tío quiso que me subiera en ella, pero tuvimos que apilar unas rocas para poder alcanzarla. Luego su tío lo levantó y pudo alcanzar la cubierta del navío. Unos familiares nos habían contado historias sobre cómo llegar al arca, y allí estaba yo, parado sobre ella. Luego noté que había un agujero en la cubierta, así que me acerqué y me asomé. Estaba demasiado oscuro como para ver algo. Por todas partes habían piezas rotas, pero aún así el piso era muy sólido, se podía caminar por él. A un costado de la parte más alta habían agujeros, como ventanas, pero no había nada que pudiera ver. Años más tarde, George Hagopian le describió lo que había visto al doctor e ilustrador arqueológico Alfred Lee. Aquí arriba, George Hagopian, después de 4 años de sequía, subió con su tío y vio el arca totalmente expuesta. También notó a un costado que la textura de la madera estaba bellamente unida con espigas de madera. Y vio el color del veteado, no era una formación de piedra, fue en definitiva la mano del hombre quien hizo esta construcción. Todas estas piezas de tablones y entablados de madera espigada sobre el oblicuo Ararat durante siglos obligan a una pregunta. Siendo tan antigua, ¿en qué clase de condiciones podría estar el arca ahora? Hubo un tremendo terremoto. Se abrió una grieta enorme que provocó una gran avalancha. Y el arca se dividió en 2 partes y es así como se ve ahora. Uno de los grandes misterios que tiene que ver con el arca es cómo, si fue vista por tantas personas, no se encontró cuando otros la fueron a buscar. Tal vez los reportes de los testigos son sospechosos, así que buscamos respuestas científicas a este misterio. Esta fotografía, tomada por un satélite francés en agosto de 1986, indica que el monte Ararat, que se ve aquí, está permanentemente cubierto de hielo todo el año. Por supuesto, en el monte Ararat hay cambios de clima y estaciones, y las oportunidades de ver el arca aumentan durante los meses calurosos como agosto o septiembre. Sin embargo, hay ciclos más calurosos que ocurren muy de vez en cuando, lo que causa que la nieve vaya derritiéndose en la cima.
Es posible y tal vez probable que el arca solo sea visible o accesible durante esos periodos de temperatura cálidos poco frecuentes. Una expedición que vaya a buscar el arca quizás camine exactamente sobre ella sin que sepan que está ahí. Durante la larga tormenta todo permaneció nublado y oscuro. Así que la primera aparición de luz fue una revelación. ¡El sol! ¡Ah! ¡Vengan todos rápido! Esto es asombroso. ¿Dejaremos el arca pronto? No, todavía no. El Señor nos revelará su plan para nosotros a su tiempo. De hecho, deberían continuar a flote a bordo del arca por otros 7 meses. Según la Biblia, en el arca había solo 8 pasajeros para atender a cientos de animales durante semanas. Esto realmente parece una tarea imposible. En el arca debemos pensar que había demasiada obscuridad, sobre todo por la tormenta tan fuerte. Y en esas condiciones, los animales tal vez pudieron comer menos, dormir más, y en muchos casos se cree que pudieron estar en hibernación. Combinado esto junto con la falta de alimento y el descanso a obscuras, da como resultado que la familia de Noé pudo cuidar de los animales perfectamente durante más de un año. Fue en 1916 cuando las pruebas visuales de la historia del arca tomaron otro curso importante. Después de la Primera Guerra Mundial, un piloto ruso, el teniente Zabolotsky, contó que vio el arca en el monte Ararat. Yo estaba en mi puesto con un pequeño grupo de aviadores como a 40 kilómetros al noreste del monte Ararat. Se le acababa de instalar un nuevo instrumento a uno de los aviones y yo fui enviado en prueba de vuelo. Cuando rodeé la montaña, pude ver allí una estructura oscura, enorme, algo del tamaño de un buque de guerra. Era un artefacto extraño, pero se veía claramente que era un barco con una cubierta redondeada. La noticia de lo que vio el teniente Zabolotsky llegó a oídos del zar Nicolás. En 1917, el zar mandó a 2 compañías de soldados a localizar y comprobar este extraordinario descubrimiento. Los soldados encontraron y midieron el arca. También hicieron un registro fotográfico del grandioso barco. Desgraciadamente, eso salió a la luz cuando se desató la revolución comunista. Como resultado, los reportes y fotografías de la expedición fueron descubiertos y supuestamente se perdieron o los escondieron en alguna bóveda del Kremlin. Sin embargo, fueron vistos. Megan Butler, gerente de redacción del Regency Getaway Publishers en Washington, D.C., publicó recientemente el libro Anastasia. Cuenta la historia de la vida de la hija del zar ruso. Ya hubo una controversia acerca de si algún día hubo una expedición rusa o si vieron el arca alrededor de 1916 o 17. Al autor le llevó 20 años investigar sobre Anastasia, la última sobreviviente de la familia real rusa. Durante una de sus conversaciones con ella, se impresionó cuando le dijo acerca de una expedición que su padre, el zar, comisionó a que fueran al monte Ararat a medir y fotografiar el arca. Ella le dijo que vio las fotografías y los reportes de la expedición, y le dijo también que usaba una cruz formada con la madera del arca. En instantes, en Secretos Revelados, seguimos investigando uno de los mayores misterios de todos los tiempos, el Arca de Noé. Si todas las montañas estuvieron sumergidas, como la Biblia lo dice, el monte Ararat, de más de 5.000 metros de altura, también lo estuvo. ¿Hay alguna evidencia de que esto en realidad ocurrió? A una profundidad de 15 codos, los picos de las montañas más altas de la Tierra debieron haber quedado cubiertas por más de 6 metros de agua.
Las inundaciones son efectos de la naturaleza. Pocas partes del mundo quedan libres de sus extraños efectos. Pero los testimonios bíblicos del diluvio cuentan de un gran desastre mundial, un diluvio global que requirió de billones y billones de codos de agua. ¿Podemos encontrar alguna prueba de que realmente pasó? Las tormentas grandes y pequeñas están integradas por la naturaleza de este planeta. Hay muchos indicios de inundaciones en la antigüedad, pero en lo personal podría asegurar que hubo un solo diluvio masivo que cubrió toda la Tierra de agua por unos 150 días. Hay una gran cantidad de evidencias que demuestran que hubo un diluvio universal, y se ve la evidencia en los fósiles, como los peces que se han encontrado en posiciones como si estuvieran vivos. Repentinamente quedaron preservados en una parte del tiempo. Fue fascinante descubrir esos fósiles de animales en posición de nado. Rinocerontes, hipopótamos y cebras enterrados en cenizas volcánicas de Nebraska y cientos de dinosaurios en Alberta, Canadá. En Escocia se han encontrado peces en posiciones de terror, con las aletas extendidas y los ojos salidos. Otro cementerio de fósiles es el de Geisaltal, Alemania, que muestra una mezcla de plantas e insectos de una zona en especial. Cuando esta clase de fósiles se encuentran juntos, por lo general indica que hubo una inundación global. ¿Y qué me dicen del monte Ararat? De cuando la Biblia dice que el arca se posó en tierra. Yo noté dos cosas en particular del monte Ararat desde un punto de vista geológico que indican que esta montaña volcánica de 500 metros de altura estuvo bajo el agua. Uno es el accidente en lo alto del monte Ararat, el soporte de lava. El soporte de lava es la formación única que ocurre cuando emerge de la tierra lava derretida bajo el agua. Esto indica que la montaña estuvo una vez bajo el agua. Dos, hemos encontrado cristales de sal en el monte Ararat que solo se pueden formar bajo el agua. Estos cristales se encontraron a una altura de 2.400 metros, indicando que por lo menos sobre la línea permanente de hielo y nieve, esta montaña estuvo bajo el agua alguna vez. Durante su larga prueba sobre el mar, Noé y su familia conservaban la fe. Pero habían pocas respuestas. ¿Hasta cuándo prevalecerían las aguas del diluvio? ¿Encontrarían tierra antes de que se les terminara el alimento para ellos y los animales? Si hay tierra allá afuera, ella la va a encontrar. Noé envió a una paloma desde el arca en busca de tierra seca que pudiera estar sobre las aguas del diluvio. Pero la paloma volvió sin haber encontrado un lugar donde descansar. Más tarde volvió a enviar a la paloma. Esta vez traía una rama de olivo en el pico, indicando que las aguas del diluvio habían cedido. El arca se mantuvo a flote durante muchos meses esperando que la tormenta cediera y sus aguas retrocedieran. Después de mucho, reposó sobre el monte Ararat. 8 meses después de la tormenta, empezaron a hacerse visibles los picos de otras montañas. Noé y su familia siguieron los mandatos de Dios y continuaron a bordo del arca por su seguridad y la de los animales. Era su único refugio y hogar. Al 10º mes, Noé subió a la parte más alta del arca. Abrió la compuerta que le permitía alcanzar el techo del enorme bote y subió al techo para poder ver en todas direcciones desde donde el arca estaba detenida. La tierra yerma aún mostraba la furia de la devastadora inundación. Aún faltaban cerca de 60 días antes de que Noé sintiera que era lo suficientemente seguro para dejar el arca. En total, Noé y su familia estuvieron a bordo del arca durante 375 días. Y las criaturas de la tierra fueron liberadas una vez más. Noé demostró un enorme acto de fe ante los designios de Dios, pero su fe fue recompensada.
Noé y su familia fueron los únicos seres humanos que sobrevivieron al gran diluvio. Y para tranquilidad de Noé, el Señor le prometió que jamás habría tal destrucción de nuevo. Y por primera vez en la tierra, se formó un arco iris en el cielo, sellando su promesa a la humanidad. Las evidencias acumuladas indican que en verdad hubo una inundación coincidente con la historia bíblica. Sin embargo, quedan aún varios puntos oscuros. Algunos especialistas sostienen que la evaporación que provoca la lluvia es incapaz de proveer tanta cantidad de agua para cubrir toda la superficie del planeta. Para que esto ocurra, todos los mares del mundo deberían subir a razón de 222 metros por día. Sin embargo, hay una teoría muy difundida que explicaría este fenómeno y tal vez nos dé las respuestas a todos los interrogantes. Les propongo entonces reencontrarnos el próximo viernes a las 22 para descubrir si realmente existió y dónde está ubicada el Arca de Noé. Buenas noches.